La carretera México-Querétaro es una vialidad que se ha visto afectada por la intensidad del parque vehicular que circula diariamente por esta autopista. Sin embargo, al igual que otras carreteras de la zona metropolitana del Valle de México, su densidad las pone al borde del colapso. Vamos a ver algunas causas de este hecho predecible. La autopista México-Querétaro es la vialidad más transitada del país, y esto se debe a que es la puerta de comunicación entre el Valle de México y el norte de la República Mexicana, pero por lo menos durante 3 décadas ha comenzado su declive como una carretera eficiente debido a su saturación. En los últimos tiempos, esta vialidad ha dado muestra de su vulnerabilidad, tan es así que el menor incidente vial, así como las manifestaciones o toma de la vía, provoca filas kilométricas de vehículos en su intento por llegar a la Ciudad de México o salir con rumbo hacia Querétaro, donde se ramifican varias rutas. Según datos de Caminos y Puentes Federales, por esta carretera separada por 175 kilómetros entre la zona norte del Valle de México y Querétaro, circulan alrededor de 160,000 vehículos diariamente, entre los que se encuentran transporte de carga, autobuses de pasajeros, así como automóviles de uso particular. Pero hablemos un poco de los antecedentes de esta carretera. Lo que hoy conocemos como la autopista México-Querétaro es parte del histórico Camino Real de Tierra Adentro, también conocido como el Camino de la Plata. Fue denominado como Camino Real por su importancia de comunicación establecida desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, en lo que hoy es el estado de Nuevo México en Estados Unidos. ¿Por qué se le llamaba Camino Real? Porque se encontraba sujeto a la custodia del virreinato por su importancia como vía de comunicación. Este camino fue dado en concesión a los mineros por el rey de España. Posteriormente se destinó al comercio, e incluso fue una importante vía que sirvió a los franciscanos y jesuitas para diseminar la religión. Posteriormente, el Camino Real se consolidó como una importante ruta mercantil que recorrió los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León principalmente, hacia el centro de la República Mexicana. Con el tiempo se construyeron caminos pavimentados con asfalto, pero dada la importancia de la vía, tras la consolidación de la empresa Caminos Federales de Ingresos, SADCB, se buscó la expansión del desarrollo industrial, por lo que se construyó el Camino Corto México-Querétaro, como parte del eje central interamericano. Fue en el año de 1958 cuando se inauguró la carretera México-Querétaro a cargo de la empresa Caminos Federales de Ingresos, hoy Caminos y Puentes Federales. Inicialmente se construyeron 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta, pero dado el crecimiento del parque vehicular y el crecimiento industrial de la región, se tuvo que ampliar dicha carretera a principios del año 1969 para quedar como una autopista consolidada con 4 carriles, 2 de ida y 2 de vuelta. Según datos consultados del Instituto Mexicano del Transporte, algunas carreteras fueron diseñadas para cumplir un periodo de vida útil de 20 años. Es decir, si tomamos como punto de referencia la modernización de la autopista México-Querétaro en el año de 1969, cuando se amplió a 4 carriles, su periodo de vida útil habría terminado en el año 1989. Sin embargo, se han realizado ampliaciones en diversos tramos de la autopista pasando de 4 a 6 carriles, y en un tramo de hasta 8 carriles, lo cual ha permitido que la vía extienda su periodo de utilidad. Considerando la década de los 90 hacia la presente época, hablamos de más de 30 años de gracia de una autopista que, dado su volumen de tráfico, prácticamente las 24 horas del día presenta interrupciones de movilidad por diversos factores, siendo el más relevante el aumento del parque vehicular. En el año 1995 fueron sepultados los trenes de pasajeros durante el gobierno del expresidente Zedillo, lo cual disminuyó la versatilidad del transporte, es decir, quienes tuvieron la necesidad de viajar por diversos motivos entre la Ciudad de México y el norte del país durante la inhabilitación de los trenes de pasajeros, solo asumieron la posibilidad de viajar en avión, en transporte foráneo de pasajeros por carretera o mediante el uso del vehículo propio. Por supuesto que una gran parte de la población eligió viajar en autobús, otras personas privilegiadas optaron por adquirir un vehículo y realizar sus viajes por carretera, y en menor medida pudieron viajar en avión, considerado durante muchos años este transporte aéreo como un lujo, hasta que llegaron los servicios de bajo costo. Con la firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, la utilidad de la carretera México-Querétaro aumentó debido al intercambio mercantil que produjo dicho acuerdo, con lo que se percibió el uso de camiones y tractocamiones de diversas especificaciones para el traslado de mercancía por vía carretera,
Aunque el tren de carga sigue funcionando entre el centro y norte del país, el transporte de bienes siguió incrementándose en la autopista México-Querétaro. Pero cabe indicar que no solo son los acuerdos comerciales internacionales, sino el propio consumo interno lo que ha demandado más transporte y, por obvias razones, el aumento de tráfico en las carreteras. Personas con la necesidad de viajar por diversos motivos convergen entre vehículos de distintas especificaciones, con transporte pesado o de alto riesgo para los conductores y pasajeros que diariamente usan la carretera, y en el menor descuido pueden coincidir en un incidente provocando daños físicos o materiales, de insignificantes a graves. Veamos un ejemplo simulado de lo que representaría utilizar un autobús y un tren de pasajeros, en lugar de un vehículo. La razón para viajar por carretera es la falta de otro transporte accesible y eficiente. En esta representación gráfica podemos comparar la cantidad de personas que pueden viajar en autobús o en tren en lugar de utilizar el automóvil. La autopista México-Querétaro tiene una longitud aproximada de 175 kilómetros. Diariamente se desplazan por esta carretera miles de vehículos en ambos sentidos. La autopista cruza los estados de Querétaro, Hidalgo y el Estado de México, hasta incorporarse al viaducto periférico para comunicar dicha vialidad con la Ciudad de México. Un vehículo mediano o familiar mide 4.5 metros aproximadamente. El cupo es de 4 o 5 personas. Un autobús mide aproximadamente 14 metros y tiene un cupo promedio de 45 pasajeros. Un tren de pasajeros mide entre 100 y 150 metros y tiene una capacidad para transportar entre 300 y 500 pasajeros. Suponiendo que en una carretera viaja una persona por auto, para transportar 300 personas se requieren 300 autos que suman 1.650 metros en fila, considerando una distancia entre cada vehículo de 1 metro por acumulación de tráfico, es decir 5.5 metros. Ahora bien, si se aprovecha el cupo del vehículo y viajan 5 personas por auto, se requieren 60 autos para transportar 300 personas y una longitud de 330 metros en fila por acumulación de tráfico. Suponiendo que en autobuses se transportan 300 personas, se requieren 7 autobuses sumando una longitud en fila de 105 metros con una distancia de 1 metro entre autobuses por acumulación de tráfico. Pero, si se requiere transportar 300 personas en un tren, solo se requiere un tren de 4 carros, con una longitud de 100 metros aproximadamente. La diferencia entre estos medios de transporte, además de la capacidad de cupo, es la velocidad. Es decir, mientras el tren mantiene fundamentalmente una velocidad constante, los automóviles se desplazan con una velocidad variable por las condiciones topográficas del suelo, las variaciones de la cimentación de la carretera o la aceleración del vehículo. En tanto que, el tren circula por vías férreas que mantienen una línea recta constante con curvaturas tenues y estaciones distantes que provocan una disminución de velocidad considerada en el tramo de recorrido entre el punto A y el punto B. Ahora bien, si comparamos estos medios de transporte con el avión, definitivamente la utilidad del avión está enfocada principalmente en los recorridos de larga distancia y ahorro de tiempo, pero, debido al costo del boleto de avión, su uso está destinado a un sector con una mayor capacidad económica. En los últimos tiempos hemos sido testigos del declive de la eficacia de las carreteras que convergen con la zona metropolitana del Valle de México, principalmente las carreteras México-Querétaro, México-Pachuca y México-Puebla, y en menor medida la autopista México-Toluca, en virtud de contar con un nuevo medio de transporte que promete disminuir el aforo de dicha carretera con la puesta en operación del tramo completo. Hablamos del tren insurgente, pero el problema no es exclusivo de la zona metropolitana del Valle de México, sino de otras zonas conurbadas del país. El tren de pasajeros es un medio de transporte que se pondrá en marcha en los próximos lustros en México, y promete, según los planes proyectados por el gobierno de la República, coadyuvar con el dinamismo que mantienen las carreteras como el principal medio de comunicación terrestre de la nación. Durante muchos años, se defendió una tendencia de mantener sepultados los trenes de pasajeros y conservar la ideología de utilizar automóviles como el único medio de transporte terrestre, aun con las consecuencias que conlleva coexistir al volante con vehículos de diversas categorías, que además de saturar las carreteras e interrumpir el flujo constante de desplazamiento, ponen en riesgo la integridad de las personas. La carretera México-Querétaro es muestra de lo que podría ser el colapso de las carreteras sobreutilizadas del país si no se aceleran los proyectos de comunicación terrestre como el tren de pasajeros que durante sexenios fue prometido y hasta los últimos años se ha considerado y ejecutado en otras regiones de México que ya cuentan con esta opción de transporte. El Tren Maya, el tren del Istmo de Tehuantepec y el tren insurgente. A estos trenes se suman los proyectos de trenes de pasajeros AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro y las extensiones de Querétaro hacia Nogales, Sonora y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
los cuales ya se encuentran en fase de implementación, y según lo prometido por las instituciones comprometidas con las obras, estas iniciarán en el primer trimestre del año 2025. Por supuesto que se considera la construcción y modernización de otras carreteras, pero la necesidad de transporte de pasajeros se verá favorecida con los trenes mencionados como una alternativa de comunicación. Amigos, ¿ustedes qué opinan sobre lo que podría ser el colapso de las carreteras si no se aceleran los proyectos de comunicación terrestre como el tren de pasajeros? ¿Han sido testigos o han sufrido daños colaterales por la saturación de las vías de comunicación? Muchas gracias por ver el video. Los invito a suscribirse al canal sin olvidar activar la campanita de las notificaciones. Por favor, regálenos un like, visiten el contenido de nuestro canal y no se olviden de viajar y disfrutar la vida. Hasta la próxima.